Bueno, estamos de regreso y hoy, viernes, día de preparación, vamos a repasar todo lo que hemos aprendido durante la semana con el doctor y pastor Ronald Rojas. Yo creo que hemos crecido espiritualmente de una forma extraordinaria. Definitivamente esta semana ha sido bendecida. Yo, de forma personal, he crecido muchísimo. Y yo sé que usted también ha crecido. En este momento, por favor, comparta este enlace para que otros también puedan ser bendecidos. Por favor, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido doctor pastor Ronald Rojas. Bienvenido, pastor. ¿Cómo se siente en la mañana de hoy? Muy buenos días, contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. Ha sido un placer estar compartiendo la lección de escuela sabática toda esta semana que estamos estudiando el tema del gran conflicto entre el bien y el mal. Así es, poderosa. Ahí está la gente en la caja de comentarios, pastor, dándole la bienvenida otra vez hoy viernes, día de preparación, diciendo ahí bienvenido, pastor Ronald. Bienvenido. Ahí está la comunidad. Yo creo que todos, pastor, hemos crecido en el conocimiento de la palabra, en lo que estuvo pasando entre Cristo y Satanás, por qué no destruyeron inmediatamente a Satanás y esa relación que hace con otras historias de la Biblia para poder entender lo que ha pasado con Cristo y el gran conflicto allí. Así es. Hoy viernes nos toca repasar, pastor, y queremos, que podamos quedarnos con lo mejor de esta semana, con la guerra detrás de todas las guerras. Así llamamos esta lección de esta semana. Y pastor, el domingo usted nos comenzó hablando de la guerra en el cielo, ¿verdad? Cuando hizo un comentario acerca del domingo. ¿Con qué nos podemos quedar para que la comunidad de estudio pueda entender de por qué hubo una guerra en el cielo cuando todo debía ser solo paz? Yo hablaba de que había una guerra en el cielo porque en el cielo fue que se originó el mal, en un ser creado por Dios, ser perfecto, llamado Lucifer, mejor conocido como Diablo o Satanás. En algún momento, y todavía eso es inexplicable, y le voy a decir por qué es inexplicable, porque si uno pudiera explicar cómo surgió algo malo en algo perfecto, es echarle la culpa a Dios, porque estaríamos diciendo que Dios cometió un error. Pero lamentablemente la historia lo que nos dice es que en un ser creado por Dios llegó la envidia, el deseo de superar a Dios, el deseo de el egoísmo, codiciar lo que le pertenecía a Dios. Y en esa codicia, él se rebeló en contra de Dios, incluyendo que llegó a convencer a otros seres creados para que se unieran con él para derrocar a Dios del trono que él estaba dirigiendo. Y a eso le llamamos el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto entre Cristo y Satanás. Interesante, tremendo. Wow. Entonces allí se originó algo desconocido en la mente de Lucifer, de que era un ángel, usted nos decía, era un ángel creado. Así es. Correcto, claro. O sea, la Biblia dice que todo fue creado por Dios, por lo tanto, el seres celestiales, angelicales, todo fue creado por Dios. Y entre eso aparece, de hecho, Génesis capítulo 3, versículo 1, que habla de la serpiente, comienza diciendo así: pero la serpiente era más astuta que todos los animales creados por Dios, lo que implica que una serpiente era parte de la creación de Dios. Pastor, ¿y qué fue lo que le llevó a la mente de ese ángel, un ángel, a rebelarse? ¿Verdad? ¿En qué pensó? ¿Qué pasó por su mente? Sí, mira, justamente fue lo que dije. Explicar cómo se originó el mal en él es darle una excusa al pecado. Cuando yo puedo explicar por qué algo pasa, puedo encontrar una causa. Y si encuentro una causa, estoy buscando excusar al culpable. Y la verdad es que Satanás decidió ser egoísta, decidió codiciar algo de Dios, y eso no tiene explicación cómo él llegó a ese estatus. Lo único que sabemos es que la Biblia presenta que él llegó a codiciar. Y justamente la Biblia está haciendo un contraste. Satanás no tenía nada y quiso subir para parecerse a Dios. Jesús lo tenía todo y decidió bajar para parecerse al ser humano. Así que cuando yo reflejo la humildad,
yo me parezco a Dios. Y cuando yo reflejo altanería y quiero ocupar el lugar que Dios no me ha colocado, yo revelo el espíritu de aquel que en un momento determinado se rebeló contra Dios. Tremendo, poderoso. Bueno, damas y caballeros, estamos conversando en el día de hoy, día de preparación, hoy viernes, con el doctor Ronald Rojas acerca de lo que pasó en el cielo, de la guerra en el cielo. Y bueno, unido a esto, pastor, ¿verdad? Estaba la lección de que Lucifer engaña y que Cristo prevalece, que Cristo gana. Pero cabe preguntar, en esa guerra que hubo en el cielo, usted mencionó una cita de que decía que la tercera parte de los ángeles del cielo habían decidido seguir la propuesta de Lucifer. ¿Cuántos ángeles son eso, pastor? ¿Se sabe cuántos ángeles son eso? Bueno, mira, en la Biblia hay varios versículos que hablan de la cantidad de los ángeles. Uno está en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, donde dice que el anciano de días se sentó en un trono y millares de ángeles le servían. Apocalipsis capítulo 4 también menciona millares de ángeles sirviendo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, estamos hablando de una cantidad muy grande. Millares y millares es un término para referirse a una cantidad casi innumerable. Así que una cantidad grande, quitarle una tercera parte sigue siendo una cantidad grandísima. Eso pero no sabemos el total en términos numéricos de lo que equivalía. Tremendo. En esta guerra, entonces, esos ángeles, pastor, para entender, esos ángeles que conquistó Satanás, bueno, cuando era Lucifer, que fueron arrojados, usted nos decía, en esa guerra, entonces están aquí en la tierra, son demonios. Correcto. Es decir, déjame tal vez explicar este término así simple. Ángeles significa simplemente mensajeros. Correcto. Demonios significan ángeles que han caído. Y que nosotros, hay varios textos en la Biblia que nos dan a entender de que estos demonios sirven a Satanás. Y no voy a entrar en esos detalles ahora porque ya hablamos de eso durante la semana, pero lo que estamos diciendo es todo ser que vive en el cielo le llamamos ángeles. Ahora, cuando ese ser se unió a Satanás, le cambiamos el título a demonio. El término Satanás, lo que significa en la Biblia es adversario. Satán es una palabra en hebreo que significa el que se opone a Dios. Así que ese término Satanás es un término, en la Biblia aparece en el griego la palabra diabolos, diablo, enemigo, y ese es el sentido del nombre que le damos hoy en día. Diablo o Satanás es el enemigo de Dios. Tremendo, interesante. Wow. Entonces, en esta batalla, pastor, que hay con esos enemigos de Dios, se está librando también con los cristianos hoy en día, porque usted me dice que el enemigo de Dios pudo conquistar mentes santas. Entonces, esa misma batalla ocurre con los santos de Dios en la iglesia. ¿Está él batallando por conquistar sus mentes también? ¿Puede explicarnos, por favor? Claro que sí, mira. El libro de Efesios en varias ocasiones habla de esta batalla. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, habla de que nosotros somos por naturaleza hijos de la ira y somos guiados y operados por el Dios de este siglo que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hay un impulso en nosotros que está siendo manipulado por Satanás. Luego en el capítulo 6, versículo 12 dice que nuestra guerra no es contra carne ni principados, sino contra los principados de los mundos que habitan en los lugares celestiales. O sea, hay una guerra espiritual que Efesios habla, en la cual están involucrados no solamente las cosas que pasan aquí en la tierra, sino las que pasan a veces por detrás. Por ejemplo, y yo no hablé de esto durante la semana, en Daniel capítulo 10, Daniel tenía un problema. Y dice Daniel capítulo 2 que oró por 3 semanas. Así es. Y después, en el versículo 13 viene un ángel y dice, mira Daniel, desde el día que tú comenzaste a orar, tu oración fue escuchada. Pero el príncipe de Persia no me permitía y me luchaba y se oponía hasta que vino Miguel,
el gran príncipe que protege a tu pueblo y me ayudó y ganamos la batalla. Eso implica espiritual ahí. Cuando tú y yo deseamos algo, queremos lograr algo, Satanás está operando por detrás de la mesa, pero aún en el caso de Daniel, hay un Dios todopoderoso que nos ayuda y que demuestra que tiene más poder aún que esos demonios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien puede escribir ¿Alguien amén puede en la decir caja amén? de comentarios, por ¿Alguien favor. puede decir amén? Pastor, entonces, hay personas que dicen que tienen miedo, que a los asuntos, ¿verdad? Que quizás en algún lugar, en algún espacio, porque sienten que hay un movimiento seres, raro, que hay una movimiento, y le temen a Los eso. cristianos, pastor. ¿Qué le decimos a esas personas que dicen, oye, yo he sentido, mi familia, qué hacemos con esto, pastor? Ok, te voy a decir, para mí esta es la mejor historia que yo puedo utilizar. Hay muchos textos bíblicos que durante la semana hablamos. Por ejemplo, yo mencioné Colosenses 1:13, que Dios nos dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Luego hablé de Colosenses 2:15, que en la cruz Dios lo destruyó y lo expuso en público. Hay muchos textos en la Biblia donde Satanás aparece vencido y derrotado. Ahora, desde el punto de vista de brujería y esto, para mí la mejor historia en la Biblia es la de Balaam. A Balaam, esto está en Números capítulo 22. A Balaam lo sumaron, lo llamaron para que maldijera a un pueblo, al pueblo de Dios. Así es. Esta historia, Balaam intentó maldecir al pueblo de Dios y Dios no lo permitió. Porque hay una en Génesis capítulo 12 que dice, versículo 3, al que te bendijere, yo lo bendeciré, pero el que te maldijere, yo convertiré la maldición en bendición. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que dice luego, Deuteronomio capítulo 23, versículo 5, dice, y Dios no escuchó la oración de Balaam, sino que convirtió su maldición en bendición. En bendición. Cuando alguien te quiere hacer una brujería, cuando alguien te quiere hacer una maldad, recuerda que si tú eres un hijo de Dios, esa brujería se va a convertir en bendición por ti. Por lo tanto, alégrate que tengas brujería. Si te hacen una brujería, Dios va a usar esa brujería para darte una bendición. Aleluya, no hay temor. Aleluya. Anoten esa cita, damas y caballeros. Gloria al Señor. Anoten esa cita para aquellos que hay temores, ¿verdad? Creyentes en la iglesia, que hay temores, porque hay algo que le están echando el vecino en el techo, en la puerta, que si lo pisó, que si no lo pisó, pastor. Entonces la Biblia dice, te lo haré que sea de bendición. ¡Wow! Claro. Y no solamente eso, te voy a añadir algo más. En la historia de Balaam, el pueblo nunca se enteró de lo que estaba pasando. Era una brujería que estaban haciendo por allá. Balaam venía y hacía cierto. Ustedes van a leer el texto, leen el capítulo 23, que Balaam venía, hacía ciertos altares, hacía ciertas pociones, y no le salía la brujería porque él quería maldecir al pueblo. Pero el pueblo nunca se enteró. Eso significa que Dios siempre está cuidando de ti, aun cuando tú no siempre lo sepas. Wow. Alguien puede escribir poderoso, gloria a Dios en la caja de comentarios, por favor. Es decir, pastor, aunque no lo sepa, que Dios me puede estar a mí librando de algo, no lo sepas, aunque yo ni cuenta me dé. Interesante. Claro. Dime, ¿cuándo el pueblo se enteró que Balaam lo quería maldecir? El pueblo no sabía de eso. Eso fue una conversación entre Balac y Balaam. Así es. El pueblo no sabía nada. Lo único que el pueblo sabía era que estaba sirviendo a Dios. Y Balac dice, mira, hay un pueblo que sirve a Dios. Balaam, vamos tú y yo a hablar. Y él lleva a Balaam, le paga dinero, lo lleva a un monte, todo a escondida. Balaam nunca se topó con el pueblo. Y el pueblo ni cerca de ahí estaba. Y aún así Dios lo cuidó. Eso indica que no te preocupes si al lado de tu casa, lejos de tu casa, alguien está intentando hacerte lo malo. A los hijos de Dios gozan con una protección del cielo que no importa lo que intenten hacer en contra de ti, la maldición no llegará. Yo creo que el Salmo 91 es muy lindo en este sentido. El Salmo 91 que dice, a la sombra moraré bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita. Y dice que aunque lleguen, aunque te disparen, caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, no llegará. A ti no llegará.
sea, no va a llegar, no va a llegar, Señor, no va a llegar. No importa lo que Satanás reclame o crea tener, él no podrá nunca llegar o acercarse a ti. A tal punto que en la Biblia, cuando un demonio se acercaba a Jesús, él se reprendía él mismo. ¡Ay, Señor, no me atormentes! Le dijeron a Jesús. Pero Jesús no había hecho nada. Jesús lo que estaba cerca. Pero al sentir la presencia de Dios, el diablo se atormentaba. ¡Aleluya! El enemigo se atormenta cuando un cristiano se aparece o en un hogar el nombre de Dios es invocado. Gloria a Dios. Wow. Señores, pueden escribir no ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos, señores, conversando con el doctor Ronald Rojas acerca de cómo Dios siempre va a ganar. Si usted tiene la presencia del Señor en su casa, está protegido. Está cuidado. Amén. Así es. Y entonces, luego podríamos decir, la lección va a decir cómo Dios logra todo esto. La lección lo que dice es, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Yo te voy a destruir. Y hablábamos de eso, que ya Dios, desde el comienzo del pecado, cuando Satanás esperaba que Dios matara a Adán y a Eva, Dios lo que hizo fue sentenciar a Satanás. Tremendo. Señores, esa es la historia de Esther. Eso es una promesa poderosa. Pecaron ellos y el Señor castiga al enemigo. Amán quería matar a los judíos y puso una fecha para matarlos. Así es. Y el libro de Esther termina diciendo que el día que iban a matar a los judíos, ese día los judíos recibieron liberación. Wow. El día que los judíos debían estar llorando, ¡ay, me van a matar! Ese día fue el día de su liberación. En Génesis, el día que el hombre y la mujer pecaron y que debían morir, fue el día que Dios se manifestó sobre ellos y le dijo, no se preocupen, no van a morir. Quien va a morir es este delincuente llamado Satanás. Desde ahora yo pronuncio su derrota y a partir de ahora él va a ser un perdedor. Aleluya. Gloria. Pastor, ¿y cómo una persona puede lograr esa cobertura? O sea, ¿cómo esa persona puede lograr esa protección en medio, ¿verdad?, de los dardos del enemigo? Es decir, a que nos pase así como pasó con Esther. ¿Cómo podemos lograr eso, pastor? Bueno, la lección trató un versículo, la lección del jueves trataba el tema de sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que hallemos socorro, para que demos ayuda en el oportuno socorro. Cuando tú buscas a Dios ahora, tú recibes ayuda y la garantía de que Él te va a ayudar. Santiago 4:7 lo dice de otra manera. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y Él huirá de vosotros. Poderoso. Aleluya. Someteos a Dios, amigos oyentes, del primer lugar, y el enemigo huirá de nosotros. Pastor, hablando de este resumen que estamos teniendo poderosamente, la gente va a conversar de eso en su escuela sabática mañana también. Usted hablaba en la semana de que el planeta Tierra se ve afectado por el pecado, ¿verdad? La contaminación, cómo se está degradando. Viendo los comentarios de la lección, del contenido aquí, mientras la gente escribía, alguien preguntó, pero no pudimos socializar esa pregunta. Alguien dijo, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pecado cometió el que se enfermó de cáncer? Sí. ¿Tiene esto que ver con cómo el mundo fue afectado por el pecado? Porque escribió varias veces esa persona en la caja de comentarios, pastor, y dijo, pero ¿qué pecado cometió el que se enfermó de cáncer? ¿Usted puede dar alguna respuesta con relación a la Biblia, por favor? En Juan capítulo 9, esa pregunta se la trataron a Jesús. Una persona ciega nació y le preguntan a Jesús, dime, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno de los dos, pero esto ha pasado para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Las enfermedades vienen simplemente como resultado de la entrada del pecado. Tan pronto el hombre y la mujer pecaron, la tierra fue maldita, dice Génesis 3:16. 18. Fue maldecida. Al ser maldecida, entonces, ¿qué va a pasar con la tierra? ¿Qué hizo la tierra? No hizo nada. Por culpa del hombre, la tierra fue maldita. Así que yo lo ilustro de esta manera. Si un padre sufre de una enfermedad
genética y tiene hijos, ¿sale el niño enfermo o sale el niño sano? Sale enfermo. ¿Y qué hizo el niño para haber cometido eso? No hizo nada. Simplemente por la genética pecaminosa que heredó de sus padres se le transmite. De igual manera, por el simple hecho de tú haber nacido en esta tierra, ya tú estás en pecado. No porque tú cometiste un pecado, no, sino porque tú naciste ya con el gen genético equivocado. Por eso dice Romanos capítulo 5, que todos hemos pecado, versículos 2 y 13, 14 dice, porque la muerte sigue prevaleciendo desde Adán hasta el día de hoy. O sea, no hay nadie que no muera. Eso indica que todos fuimos afectados. ¿En quién? En Adán. Pero así la Biblia sigue añadiendo, pero así ahora en Cristo, versículo 14, Romanos 5:14, hemos sido todos vivificados. Y el texto sigue continuando hablando de cómo por Adán entró el pecado y entró todo lo malo. Ahora en Cristo tenemos la oportunidad de una nueva vida. Aleluya, wow. Gloria a Dios. Así que no tiene la culpa una persona, sino que es parte de la degradación del planeta, lo que ha hecho el pecado. Eso estamos aprendiendo en la mañana de hoy. Eso da paz. Pastor, sí. Hay un término que se utiliza en la guerra. Se dice en inglés, dice casualty. Cuando hay dos países peleando, los casualties son a esas personas que mueren, que no están involucrados en la guerra, pero que sufren consecuencias. Es decir, no sé cuál es la... Los civiles. Sí, pero el civil cuando está en una guerra que muere, ¿por qué muere? Estaba cerca. No hizo nada, sino parte de las consecuencias. Exactamente. En la pelea que ha hecho Satanás con Dios, hay gente que se han afectado con enfermedades. No porque ellos han estado involucrados directamente, sino porque la guerra le ha afectado a ellos. Digamos, una bomba tiraron, algo pasó. Entonces, en la rebelión que Satanás hizo contra Dios, hizo que la tierra se alejara de Dios. Y al alejarse de Dios, las bendiciones que Dios quería darle a la humanidad de protección, la tierra la ha perdido. Y el plan de salvación lo que consiste es lo que Dios está haciendo para recuperar la tierra. Lo voy a poner de esta manera, porque aquí también quiero hacer algo que le llamamos teodicea, justificar a Dios. Lo malo que pasa en este mundo no es por Dios, es por Satanás. Lo bueno que pasa en este mundo es el intento de Dios de recuperar el daño que Satanás ha hecho. Gloria. Así que Dios está interviniendo para salvar lo que ya está dañado. Tremenda. Wow, qué belleza. Gloria. Tremenda. Gloria. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos mirar más esto, mirarlo desde otra óptica, porque nos podríamos entonces valorar que quien está perdiendo en el plan de salvación es Dios. Dios tuvo que dejar a su trono, tuvo que mandar a su hijo que muriera, tuvo que sufrir para que tú y yo hoy en día seamos desagradecidos. Tremenda. Y ni siquiera le podamos decir a Dios, Señor, gracias por todo el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Yo creo que por el contrario, hemos hecho, Señor, al igual que Jesús, crucifíquenlo. En vez de decir, Señor, gracias por tu sacrificio, por amor a nosotros. Gracias por tu sacrificio. Alguien puede escribirlo en la caja de comentarios. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Wow. Pastor Ronald Rojas, usted habló de que el enemigo, cuando era ángel de luz, Lucifer, escogió el mal, escogió seguir los malos caminos, ¿verdad? ¿Por qué no se le quitó ese libre albedrío, eso de decidir a la raza humana y a los ángeles para que esto no fallara, pastor? ¿Puede usted explicarnos eso? ¿Por qué no quitó el Señor eso de que los ángeles escogieran o de que los seres humanos ahora escojan? ¿Por qué no le quitaron eso? Muy bien, porque miren, recuerden que cuando Satanás se rebeló, no solamente se rebeló contra Dios, a la misma vez engañó a muchísimas personas haciéndole creer en su mentira. Cuando una persona ataca a otro, la solución no es quitarlo del medio, porque si lo quita del medio, la persona se va a poner como una víctima y va a decir, todo lo que yo he dicho de que él es un dictador es verdad.
La única forma de que una persona que te hable mal a ti o desafíe tu autoridad es dejarlo que enseñe su verdadero carácter. Y Dios, al igual que David, yo mencionaba la historia de David, dejó a Absalón que operara para que el pueblo se diera cuenta que David era bueno y que Absalón tenía algo malo que hacer. De la misma manera, Dios permitió que Satanás viviera para que la gente se diera cuenta que lo que Satanás decía realmente era mentira, que Dios era amor. Por eso, y aquí déjame decir algo que no dije durante la semana. Página 55 del libro Patriarcas y Profetas. El linaje de Judá dice, citando Efesios capítulo 1:10, que el propósito de Jesús venir a la tierra no era salvar al hombre. Tremenda. Escúcheme. Porque saben que cuando nosotros decimos que era salvar al hombre, estamos diciendo que el problema del universo es el hombre. Y el problema del universo no es el hombre. ¿Quién es el problema? Satanás. Dice ella, Santiago no. Efesios 1:10 dice que Jesús vino a la tierra para unir los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces, el ángel de Jehová dice en Patriarcas y Profetas que el plan de Dios a mandar a Jesús era vindicar el nombre de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Porque también los ángeles tienen duda. Así que cuando Jesús murió en la cruz y que mostró su amor, como por eso Jesús dijo, nadie muestra mayor su amor hacia los hombres que aquel que da su vida en lugar de los demás. Cuando Jesús dio su vida en lugar por los demás, demostró que Dios estaba dispuesto a hacer lo que sea por sus seres queridos. Y de esa manera, no solamente el ser humano ahora puede amar a Dios de corazón, sino que también aún los ángeles en el cielo pueden estar seguros de que sirven a un Dios que es amor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces somos un espectáculo para el universo. Claro, Dios lo va a decir Romanos 4:9, somos un espectáculo al mundo. O sea, el gran conflicto, lo que está diciendo es, no todo el problema es en la tierra, el problema es universal. Y Dios, en su plan de salvación que ha puesto en Jesús, es resolver el problema del mundo entero, del universo entero, de las galaxias, como le queramos llamar, y no solamente el problema que tú y yo estamos sufriendo aquí en la tierra. Entonces, pastor, con esto que usted acaba de decir, usted dice que hay gente en otro lugar del universo, hay gente mirando habitable. Lo que está pasando en la tierra. Correcto. Ahí, y por eso mencioné, ahí está Romanos 4:9, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, que hablan de que somos espectáculos al mundo. Luego, digamos a ver, Job capítulo 1, versículo 9, Dios le pregunta a Satanás, ¿dónde estabas tú? Y él dice, de rodear la tierra. Y dice que se reunieron entre él y otros hijos de Dios. Esa expresión, hijo de Dios. Aleluya. La expresión hijo de Dios, déjame decir algo aquí. Solamente en la Biblia aparece para dos personas. Para Cristo, que Jesús es el hijo de Dios, y para Adán, en Lucas 3:38. En la Biblia más nadie es hijo de Dios. Interesante. Tú y yo somos hijos de Dios, pero el texto dice, por ejemplo, cualquier texto que ustedes puedan recordar, 1 Juan 3:1, ¿cómo dice? Que nosotros vamos a buscarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No lo somos, seremos. Juan 1:2, Juan 1:11. Y a los que creyeron en su nombre, a los que lo recibieron, a ellos le dio. Ya creyó, sí, correcto. De que sean llamados hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque hemos sido adoptados hijos de Dios. O sea, yo no soy hijo de Dios como tal. Yo he sido adoptado. Pero hijo de Dios como tal en la Biblia, solamente es una persona, Adán, y Jesús, porque Jesús es el segundo Adán. Por lo tanto, es muy posible que en Job capítulo 1, versículo 9 y Job 2:1, cuando Satanás se reúne con los hijos de Dios y se ve que están en el cielo, posiblemente se está refiriendo a otros hijos de Dios, tal como Adán en otras partes del mundo. Interesante, Aleluya, poderoso. Creo que hemos crecido con esta maravillosa lección en esta semana. ¿Cuántas dudas, verdad? Hemos podido responder la mañana de hoy. La mayor guerra de todas las guerras, pastor. Ya cerrando al entonces, cierre. ¿Qué podemos decir de esta guerra que es la mayor de todas las guerras? ¿Terminará algún día? La guerra no solamente va a terminar, ya está decidido cuál va a ser el resultado.
tú y yo, a través de la palabra de Dios, se nos ha dicho de antemano que el ganador va a ser Cristo Jesús. Por lo tanto, yo te recomiendo que apueste tu vida a Cristo Jesús, porque es el único camino que da la vida, es la única forma que tú tendrás un futuro mejor. Y por esa razón yo te digo que no deje que tus problemas, lo que pasa en el mundo, te agobie. Gloria a Dios. Aunque tú creas que tú estás perdiendo, aunque tú creas que el sufrimiento te agobia, recuerda que Satanás está ganando muchas batallas, pero la gran guerra él la va a perder. Así que no te desanimes. Jesús vendrá a tu ayuda, te rescatará, y la Biblia promete que tú morarás con él por 1000 años en las mansiones celestiales, y después, por largos días de por vida, tú tendrás acceso a venir a adorar delante de Dios cada vez que tú así lo decidas. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Qué Dios. Poderosa lección. Gracias, Pastor Ronald Rojas, por habernos acompañado durante toda esta semana estudiando esta lección acerca de la mayor de todas las guerras allí. Esperamos volverle a tener en otra de estas lecciones, Pastor, así poderosamente, que podamos crecer de una forma extraordinaria en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor pueda compensarle el tiempo invertido. Así es. Saludos a su esposa y a sus hijos. Bueno, muchísimas gracias, Marilena y Denis, por la invitación. Ha sido un privilegio estar con ustedes esta semana y especialmente compartir la lección con toda esta gente linda que se ha conectado, ya sea durante el momento en vivo o que se ha conectado en diferentes momentos del día para estudiar la lección con nosotros. Ojalá que sea de bendición y que Cristo Jesús pueda habitar en nosotros y esta semana sea nuestra semana de victoria, porque Cristo vive en nuestras vidas. Dios me le bendiga mucho. Amén. Le bendiga a usted en su ministerio, tanto en su vida, en su ministerio familiar, como en su ministerio pastoral, pero también su ministerio a través de las redes sociales con este programa que va cada día de la semana a través de las redes sociales. Dios me le bendiga mucho. Muchísimas gracias, pastor. Bendiciones. Qué bendición haber estudiado esta semana con el pastor y doctor Ronald Rojas. Yo creo que Dios nos habló. Si usted fue bendecido, escríbalo ahora en la caja de comentarios. Bendecido. Creo que crecimos bastante hoy en esta primera lección del trimestre, en la nueva temporada de El Primer Lugar. Bueno, gracias por estar con nosotros en este estudio. Y no olvide estudiar el capítulo correspondiente para el día de hoy. Ezequiel, el capítulo número 11. Márquelo, subráyelo y estúdielo a profundidad el día de hoy. Bye, bye.